Buen día, mi nombre es Daniela Mariana Costa Moreno. Bienvenidos a la presentación de mi trabajo de grado titulada Incidencia de las NIF en los estados financieros de las pymes en Venezuela, con el fin de optar al título de técnico superior universitario en contaduría. La presentación va a estar dividida en 5 etapas, comenzando por la introducción, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Comencemos con la introducción. La internacionalización y la integración de los mercados hace que sea necesaria la conciliación y la información financiera, que las empresas en cualquier parte del mundo puedan proporcionar a sus inversionistas, analistas y a cualquier tercero interesado. Desde el punto de vista empresarial, la internacionalización posibilita la ampliación de mercados, con la creación de empresas supranacionales, así como la posibilidad de negociar acciones en las diferentes bolsas del mundo, lo que va de la mano. Es por esto que a la hora de realizar los estados financieros, como el balance general y el balance de ganancias y pérdidas, las empresas se encontraron con el problema de que debían adaptar dichos informes a las normas de los diferentes países con los que comercializaban. Es por eso que hoy en día las empresas que apuestan al progreso y a la competitividad requieren disponer de información de alta calidad, transparente y comparable, que les permita ganar espacio en los mercados locales e internacionales, haciendo los ajustes que sean necesarios en sus sistemas de información, considerando que el poder reposa en la información que se maneja, en la velocidad con la que se procesa y difunde. Esto resulta vital para la vanguardia, más cuando la información es de carácter financiero, tal como es el caso de las normas internacionales de información financiera, en sus siglas, las NIF. Las NIF son un conjunto de normas de contabilidad y principios que establecen la información que debe ser presentada en los estados financieros y la forma en la que debe ser presentada dicha información. Al adoptar las NIF para PYME, estas no solo tienen un impacto en el área contable y de impuestos de una empresa, también impacta áreas como las de recursos humanos, tesorería, tecnología y otros procesos. En Venezuela, el organismo encargado de regular la utilización de las NIF es la Federación de Colegios de Contadores Públicos Venezolanos, que en el año 2004 acordó que los principios contables que rigen las actividades del país sean totalmente compatibles con las NIF, por lo cual se decidió su adopción limitada a la evolución de cada una de ellas con el entorno legal y económico que rija al país. Como consecuencia, se originó una serie de cambios de estándares contables, sustituyendo las declaraciones de principios de contabilidad por los principios de las normas de información financiera de Venezuela, las BENNIF, las cuales se clasifican en dos grupos: BENNIF G o completas, que va dirigida a las grandes empresas, y BENNIF Pymes, que va dirigida a las pequeñas y medianas empresas. A partir de ese momento se originó una serie de guías explicativas, denominados boletines de aplicación de las normas de información financiera en Venezuela, mejor conocidos como los BAN-BENNIF. Por lo anteriormente argumentado, se hace necesario seguir profundizando acerca de la implementación de las NIF en las pequeñas y medianas empresas venezolanas y su incidencia en los estados financieros. Es importante resaltar que el presente modelo contable contiene distintas bases de reconocimiento y medición que conlleva importes distintos para medir los activos, pasivos, ingresos y gastos, partidas que constituyen los estados financieros en Venezuela. Por lo antes expuesto se generan las siguientes interrogantes. 1. ¿Cuál es la causa de la implementación de las NIF en los estados financieros de las pymes en Venezuela? 2. ¿Cuáles son los aspectos básicos para la presentación de las NIF en los estados financieros de las pymes en Venezuela? ¿Y cuál es la importancia de las NIF en los estados financieros de las pymes en Venezuela? Los objetivos de nuestra investigación son explicar la causa de la implementación de las NIF en los estados financieros de las pymes en Venezuela, caracterizar los aspectos básicos para la presentación de las NIF en los estados financieros de las pymes en Venezuela y
Señalar la importancia de las NIF en los estados financieros de las pymes en Venezuela. Capítulo 1. Implementación de las NIF en los estados financieros de las pymes en Venezuela. Las NIF para pymes prometen facilitar el trabajo contable, haciendo la práctica más ágil y centrada en los aspectos fundamentales, además de la estandarización que favorece las inversiones extranjeras, haciendo uso de un mismo lenguaje financiero en los distintos países, logrando homogeneizar la información que es proporcionada a los inversionistas, analistas y a cualquier tercero en cualquier parte del mundo, lo que va de la mano con la globalización. Es importante resaltar que las NIF están basadas en principios y no en reglas, lo que requiere en mayor grado la aplicación del juicio profesional por parte de la gerencia en las empresas. Existen varias razones por las que se implementaron las NIF. Una de ellas es que el mundo se convirtió en un lugar global para hacer negocios. Dos, es que cada vez más los países están firmando tratados internacionales con grupos económicos y regionales como alianzas. Los países han formalizado sus planes de competitividad para entrar al mundo globalizado. Los inversionistas requieren de información útil, unificada y transparente, realizada bajo un mismo marco conceptual. Y finalmente, los contadores públicos como preparadores de información financiera requieren mantenerse actualizados en la normativa contable para mantenerse a la vanguardia. En Venezuela fue necesario realizar un análisis técnico para la implementación de las NIF, con el fin de medir el impacto de aplicabilidad en el ámbito venezolano. Este estudio fue realizado por el Comité Permanente de Principios de Contabilidad de la Federación, con el propósito de revisar y explicar cada una de las normas. En el año 2008, la Federación de Colegios de Contadores Públicos Venezolanos promulgó los boletines de aplicación venezolana, los cuales a la fecha han sido emitidos 13, de los cuales 11 siguen vigentes y 2 han sido derogados. En el boletín de aplicación venezolana número 0 contiene los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela, los cuales contienen cada una de las normativas vigentes. Estas normas consisten en un conjunto de principios que se consideró importante incluir en la información contable de la empresa. La razón de ser de estas normas es que pueda presentarse información confiable acerca del estado de la empresa. Capítulo 2. Aspectos básicos para la presentación de las NIF en los estados financieros de las pymes en Venezuela. Podemos comenzar por describir cuáles son las características o rasgos que deben de cumplir las empresas para poder aplicar a las NIF para pyme. Según la sección 1 de las NIF pyme, establece que estas empresas no deben de tener obligación pública de rendir cuentas, que sus instrumentos de deuda o de patrimonio no deben de negociarse en mercados públicos, y por último, que no posee activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros. Y finalmente, solo publica estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. En cuanto a las características cualitativas de la información que deben contener los estados financieros, la información debe contener los siguientes principios: la comprensibilidad, la relevancia, la materialidad o importancia relativa, la fiabilidad, la esencia sobre la forma, el equilibrio entre costo y beneficio, la prudencia, integridad, comparabilidad y oportunidad. En cuanto al ciclo de la información financiera, está constituida por el reconocimiento, la medición y la revelación. Para el reconocimiento de los activos, pasivos, ingresos y gastos, se debe tener en consideración que cualquier beneficio futuro asociado a estas partidas pueden que lleguen a o salgan de la entidad, y que dichos montos deben de poder ser medidos con fiabilidad. En cuanto a la medición de los activos, pasivos, ingresos y gastos, estos
estos son determinados por el costo histórico y el valor razonables, que son los procesos de determinación monetaria. Y por último, la revelación de las notas, que se encuentran incluidas en los estados financieros, la cual permite cumplir con estándares internacionales y además proporciona información útil para comprender mejor las cifras que son presentadas en los estados financieros. En cuanto a la presentación de los estados financieros, lo primero que deben de contener es el nombre de la empresa que informa, seguido de si pertenece a una entidad individual o a un grupo de empresas. También debe contener los periodos que incluyen los estados financieros, la moneda de presentación y el grado de redondeo en caso de haber. Los estados financieros que son presentados según las NIF para pymes son el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el resultado integral y ganancias acumuladas y el estado de flujo de efectivo. En cuanto a las economías hiperinflacionarias, no se establece una tasa absoluta, pero según lo establecido en el boletín de aplicación de la BENIF 2, los criterios de aplicabilidad en Venezuela de la NIF 29, establece que los estados financieros de las empresas que informan según las NIF y cuyas monedas funcionales son las hiperinflacionarias, que deben de presentar sus estados financieros reexpresados aplicando un índice general de precios. Capítulo número 3. Importancia de las NIF en los estados financieros de las pymes en Venezuela. Dado que cada día la información contable se ha vuelto la fuente sobre la cual las entidades de control obtienen datos para cumplir con sus propósitos de auditoría y fiscalización, los procesos contables en Venezuela se han convertido en los responsables de emitir dicha información en las diferentes formas posibles según sean los requerimientos. Algunos de los beneficios de implementar la NIF es que facilita el análisis y la lectura de los estados financieros en cualquier empresa del mundo. Permite posicionar a las empresas en el mercado internacional, mejora la competitividad de las pequeñas y medianas empresas e incrementa la comparabilidad y agiliza los negocios entre las empresas nacionales y extranjeras, otorgando transparencia en la información financiera. Hay 4 razones fundamentales que nos indican la importancia del conocimiento y aplicación de las NIF. Una de ellas es que son un medio eficiente para atraer nuevos capitales a la compañía. Por medio de sus estados financieros en base a las NIF, hace que la empresa sea fácilmente comparable con diferentes alternativas de inversión en otros países, lo que provoca nuevas fuentes de financiamiento. En segundo lugar, las NIF están incluidas en los esquemas, normas y principios establecidos por la Federación de Colegios de Contadores Públicos Venezolanos, tomando en consideración los agentes internos y externos que puedan afectar el desempeño de la empresa. 3. Las NIF nos brindan un entendimiento más integral acerca de la información financiera de la empresa, ya que esta no solamente va dirigido al fisco y a sus propietarios, sino que también va dirigido a los inversionistas y acreedores. Y por último, presenta un valor más real acerca de la situación de la empresa a través de sus registros contables y la revaluación de los activos. Si bien el proceso de adopción de las NIF fue un proceso engorroso y complicado, los beneficios de su aplicación en el proceso contable para el manejo de la información resultan beneficiosos para la rentabilidad de los negocios, considerando los objetivos planteados que tengan las empresas. Para concluir, los NIF para pymes han sido un cambio de paradigma positivo en la agremiación contable, que está estableciendo la constante actualización, lo que es necesario para no caer en la obsolencia. Debido a la relevancia que tiene la profesión en el ámbito empresarial, es fundamental la constante evolución al ritmo que marca el mercado y sus requerimientos. Por otra parte, la aplicabilidad de las NIF homologa las normativas de la contabilidad
permitiendo la comparabilidad permitiendo la comparabilidad de la información para la toma de decisiones en los diferentes periodos de una misma empresa, pero lo que es más importante, en distintas empresas en los mismos periodos, es decir, en distintos lugares. Y finalmente, es importante resaltar que Venezuela fue uno de los países latinoamericanos que asumió el reto de adoptar las normas internacionales de información financiera, con la visión de incorporarse a la normativa internacional. Este proceso ha requerido de tiempo, de investigaciones, de capacitaciones y de estructurar normas para orientarse a los estándares internacionales. Si bien las NIF presentan múltiples utilidades, especialmente para los inversionistas, accionistas y acreedores, aún presenta dificultades para los empresarios, sus intereses y la capacidad económica de sus empresas, particularmente en países como Venezuela, que están en desarrollo y que su cultura empresarial aún está en maduración. Recomendaciones. A nivel profesional, se espera que los profesionales, tanto en el libre ejercicio como bajo relación de dependencia, puedan contar con conocimientos sólidos y actualizados en las normativas contables para mantenerse en la vanguardia. A nivel de gremio, se espera que se puedan dictar cursos de capacitación y asesoramiento en las NIF para pymes, dirigido a todas las empresas sin importar el número de trabajadores que tenga y el sector al que pertenezca. Así como también se espera que estos cursos puedan también ser dictados a las instituciones solicitantes de estado financiero, como lo son las entidades bancarias, el CENIAL, el IEBCS, entre otros. Y finalmente, a nivel educativo, se espera que los profesionales egresados en las áreas administrativas y contables y financieras cuenten con conocimientos sólidos en las normativas contables y que además se pueda incluir la materia del inglés en todos los pensus de las universidades con el fin de incentivar a hablar un mismo lenguaje financiero a través de la interpretación de las NIF y además aprender un idioma de habla internacional, lo que permita mayor integración. Gracias por su atención.